pero ¿qué más hicieron? Y hiciste esto con él, me empezó a detallar cosas, a hacer preguntas como si estuviéramos en un comité, pero él y yo estábamos solos en la casa esperando a los supuestos ancianos de Omar. Y me dice, te tocó los pechos. Y cuando me dice, te tocó los pechos, él me mete la mano en la blusa y me agarró mi blusa y le dije, no, nunca me tocó nada. Y me dice, nunca te tocó las piernas y me quiere meter la mano en la pierna. De verdad, Neri, que yo sentía que me moría en ese momento. Amigos de Pensamiento Libre, gracias a las entrevistas, gracias a las personas que se atreven, algunos por ahí nos critican, nos dicen, es que esas lágrimas son de cocodrilo, esas lágrimas son falsas y fingidas. Bueno, eso es lo que dicen las personas que están muy adoctrinadas y las entendemos. Pero para que sigamos reafirmando que no son mentiras, y gracias a la última entrevista de uno de nuestros amigos, el doctor Galvez, fíjense, inspiró a muchos porque habló de cosas, tanto del tema médico y el tema emocional, y cosas que nosotros sabíamos y nos llegaron. Cris, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Neri, que me des un espacio aquí en tu canal. No, hombre, pues el espacio es de todos los extestigos. Y fíjate que fue muy rápido. A ver, les contamos a las personas que después de la entrevista empezamos a tener contacto porque he dejado el teléfono ahí en los videos anteriores y bueno, nos contactamos y yo le dije, bueno, si tú estás lista para contar algo, adelante. Así es que pues vámonos iniciando. Cris, ¿de qué parte de México eres? Soy de Cuernavaca, Morelos. Soy de Cuernavaca. Ahorita en ese momento radico en Guanajuato desde hace 6 años ya, pero originalmente yo soy de Cuernavaca. Pero vámonos al contexto. ¿Qué tienes que ver con los testigos de Jehová? Cuéntame. Pues mira, yo entré a la organización desde los 6 años, más o menos. Entre 5 y 6 años le empezaron a dar estudio a mi mamá y empezamos a reunirnos las dos con la oposición de mi papá, porque pues mi papá es católico y él nunca estuvo de acuerdo. De hecho, al final ya no se opone, pero no está del todo de acuerdo. Entonces mi mamá sí se metió de lleno a la religión, se hizo testigo de Jehová, empezó a ser tan, o sea, tan celosa en su fe, y pues yo también, o sea, yo le comentaba que a los 9 años yo ya era publicadora, no bautizada, ya daba asignaciones, ya pasaba a la plataforma y tenía ciertas responsabilidades como publicadora, una mini publicadora, una publicadora chiquita. Y era muy bonito en ese tiempo. Fíjate que dentro de mis recuerdos para mí era algo bonito, o sea, fue, creo que mi infancia en ese aspecto, dentro de la congregación era bonito, o sea, sentí el amor de los hermanos, los cuidados, porque nos veían como las que eran solitas, o sea, así nos decían, la Sariñana, ya llegaron las Sariñana, o sea, mi mamá y yo, y nos acogían, nos abrazaban, nos apapachaban, no sé, emocionalmente, porque sabían que mi papá se oponía a la religión. En una ocasión mi papá nos fue a buscar al Salón del Reino, muy tomado. Los hermanos, los ancianos estaban así como con miedo, ay, nos va a golpear, y fue por nosotros al salón, y a partir de ese momento como que nos volvimos como las personas que tenían que ser protegidas por todos los hermanos, ¿no? En ese tiempo, pues sí, esos recuerdos son muy buenos, muy bonitos para mí. Lo malo ya empezó cuando empiezan las restricciones, ya como que a los 9 o 10 años ya empiezas a tener cierto sentido común, y ya ves que otros niños reciben regalos de Reyes, festejan la Navidad y otras cosas, y tú no puedes. O sea, yo lo que comentaba en una ocasión cuando vi las entrevistas que haces, o sea, es bien difícil para un niño vivir esa situación. O sea, creo que no hay persona fuera de la organización de los testigos de Jehová que no haya sido ex testigo o que no sea testigo, no hay persona que pueda entender por qué razón un niño no puede comer pastel de cumpleaños o no puedes comer rosca de Reyes o por qué no puedes ir a pedir dulces con los demás niños. Creo que esa parte en la infancia de todos los niños que fuimos testigos de Jehová es algo que sí nos cala mucho. Yo ahora tengo a mis hijos y no los limito, o sea, si ellos quieren festejar, pues que festejen lo que quieran, siempre y cuando yo los cuido, los vigilo, yo sé que no tienen nada de malo, pero como que te queda esa sensación de que estás haciendo algo malo. De hecho,
tiene 20 años 22 años exactamente que yo ya no soy testigo de Jehová. Y todavía me cuesta decirle a alguien que estornuda, salud. O sea, siento como que estoy haciendo algo malo, como que no está bien. O incluso, sí, lo que a mí me movió mucho de lo que escuché de ese muchachito fue cuando dijo que por qué tenía que él sentirse mal que otros festejaran su existencia. Y eso es lo que nos pasa a todos. Cuando yo festejé mi primer cumpleaños a los 25 años y me lo festejaron en el trabajo. Y fue algo muy bonito porque me llegaron de sorpresa con el pastel y que la velita y sóplale. Y en ese momento tú no sabes qué hacer. O sea, yo tenía 5 años fuera de la organización y yo no sabía cómo reaccionar. O sea, es frustrante, a la vez como que es emotivo, pero nadie que no haya sido testigo de Jehová puede entender cómo se siente una persona cuando no has festejado nunca, lo ves como algo malo, un festejo impropio, inadecuado, que no está basado en la Biblia, que es incorrecto, que a Jehová no le gusta, porque vivimos todo el tiempo con esa sensación de que Jehová nos está viendo. Sí, que tienes razón esa parte y creo que muchos lo van a entender, que aunque pase el tiempo todavía se siente algo extraño y que Sí. ahora nosotros lo entendemos que es la programación y el adoctrinamiento, pero sigue sintiendo como el temor, la vergüenza, incluso hasta el miedo del Armagedón. No sé si todavía te pase. Entonces, Sí. sí es poderosa esa información. Sí, y te voy a confesar algo. Cuando vi el título de un video, no sé si era tuyo, no, era de otros activistas, vi el título en el video donde decía, ya no más predicación, se para la predicación. Cuando vi ese título, me entró un escalofrío y dije, ya viene el fin, ahora sí viene. La gran Sí, tribulación. porque, Sí, claro. ajá, porque siempre nos enseñaron que cuando ya no se predicara, cuando ya nadie más fuera a tocar puertas, era porque Armagedón ya estaba el otro día. O sea, y siempre vivimos con ese miedo. Entonces, hay muchas cosas que sí me hacían ruido en la cabeza. Por ejemplo, cuando empezamos a asistir, a mi mamá le llegaron por el lado sentimental. Mi mamá había tenido unos embarazos fuera de la matriz, perdió sus bebés y estaba muy sensible. Cuando a ella le dicen, es que tú puedes volver a ver a tus bebés que perdiste. Y ya cuando estás dentro de la organización dices, oye, no es cierto. O sea, ni siquiera nacieron. No tenían ni el mes de gestación. O sea, ¿cómo es posible que los vayas a ver? No los enterramos. O sea, siempre era mi duda cuando estaba yo chiquita. Pero si no los enterramos, ¿dónde los vamos a ir a ver cuando resuciten? Eso me hacía mucho ruido. Aparte que cuando hubo una persona que su familiar se había suicidado y nosotros le íbamos a dar estudio, yo acompañaba a mi mamá y a otra hermana a dar estudio, y le decían, para que vuelvas a ver a tu hijo y todo eso, cuando que un testigo de Jehová sabe que cuando decidas, tú ya no tienes la esperanza de la vida eterna, o sea, tú ya no vas a resucitar porque tú atentaste contra tu vida y tú le vendes esa idea a la persona con tal de que entre a la organización y pues lo estás engañando, o sea, para mí era eso, lo estás engañando. Entonces, eran como cosillas que sí pues sí me alborotaban las ideas en ese momento, pero a la vez, pues como que sigue uno así, como borregos, ¿no? O sea, tratando de suavizar esos detalles malos que ves y no hacerles caso, porque entras como que en un adormecimiento cerebral y todo es espiritual, todo lo que sea es espiritual. De hecho, si tú te has dado cuenta, todo testigo de Jehová, el que está muy bien espiritualmente, si te pasa algo malo, es porque Satanás te está atacando. Pero si no estás bien espiritualmente, es porque te alejaste de Jehová. O sea, es tu culpa. O sea, es como justificar todo lo malo o bueno que te pase. Si eres un anciano que va muy bien, que atiende la congregación, es un anciano modelo, tienes mucho dinero, les va súper bien a esos ancianos, dicen, es que Jehová lo bendice. Lo bendice. Si ese anciano deja de ser anciano y se dedica a su trabajo y le empieza a ir bien y le empieza a ganar mucho dinero y todo le sale bien, es porque Satanás lo está premiando por alejarse de Jehová. O sea, sí me entiendes, esas cosas siempre tienen una respuesta para todo y no es así.
Yo incluso he hablado con mi mamá porque mi mamá quiere volver a restablecerse y volver a asistir. Yo le digo que no. Bueno, yo le digo, mira, asiste si te gusta, escucha, lee la Biblia, lee las publicaciones, pero ya no te metas al 100%. Mi mamá era precursora, y yo también fui precursora regular. Entonces, yo ya no quisiera que se volviera a meter para que no vuelva a sentirse así de decepcionada como se sintió cuando salimos. Pero está con la idea de que, mira, es que hace sentir mal a Jehová, es que estás lastimando el corazón de Jehová cuando lo rechazas. Y yo le dije a mi mamá, le dije, mamá, te voy a decir algo, y a lo mejor suena muy soberbio, pero créeme que ahora tengo mejor relación con Jehová que antes, como cuando yo era precursora. Creo que ahora, si yo pudiera hablar con él, me diría, es que no estoy de acuerdo en esto. O sea, porque yo sí creo en Dios, sea Jehová, sea como se llame, no sé, no tengo la certeza si eso no es, que se llame así, por tantos videos que he visto y digo, no me he metido a investigar nada de eso, pero yo sí creo en Dios. Yo sí creo que Dios es un ser supremo que es como el hijo, como el padre amoroso que te dice, mira, aquí están las normas, estos son los valores, sigue tu camino, yo de aquí te veo. Si te caes es porque te fuiste por el lado equivocado. Si te pasa algo malo es porque son consecuencias de tus acciones, nada más. Eso es todo lo que yo veo. Yo sí creo que Jehová existe, pero lo que ya no creo es en la religión. Y creo que eso es lo que ya no me nace volver a regresar. Yo cuando fui testigo de Jehová, fui la persona más sincera que podías encontrar. O sea, yo no sé si a ti te tocó cuando fuiste testigo de Jehová, ver que las hermanas, cada asamblea era una pasarela de modas. El vestido, las uñas, el peinado, las zapatillas, la bolsa. O sea, y yo iba con lo que tenía. O sea, incluso una hermana, una vecina que mi mamá le da estudio, cuando me vio llegar a la asamblea, que fue cuando mi mamá se iba a bautizar, me dijo, ese vestido que traes, yo tengo uno igualito, pero es mi pijama. O sea, me lo dijo para hacerme sentir mal. Y ella iba muy bien vestida. Y yo no sabes cómo, no se me olvida eso que me dijo, pero dije, yo vengo con lo que tengo. O sea, no vengo a modelar, no vengo a pasear. Y así fue toda mi vida. O sea, yo iba, a lo mejor llevaba la misma ropa que llevaba a las reuniones, porque pues mis recursos no eran muchos, pero aunque los hubiera tenido, no iba a modelar. Yo les decía, yo vengo a aprender, yo vengo a escuchar. Y las chicas lo que hacían era ir a lucirse, o sea, era su pasarela de modas, era como que su debut en ese momento, ¿no? Andarse paseando por toda la asamblea mientras está el discurso y caminaban por aquí, por allá. Yo todo eso lo veía mal, porque dentro de mi razonamiento decía yo, si estamos aquí es para aprender de Jehová. O sea, me sabía la Biblia al derecho y al revés. Era, o sea, como que mi meta, o sea, lo bonito cuando eres testigo de Jehová, dices, un texto y lo encontraste primero que todos. O sea, eso era emocionante para mí. Ahora digo yo, o sea, que Era una competencia, ¿verdad? Que no, era una competencia. que pensábamos que no, pero sí la teníamos. Sí, era una competencia. ¿Quién sabe más? ¿En qué libro viene esto? Es incluso yo recuerdo que todos cuando hacíamos era como una reunión especial donde se hacía el repaso escrito, no sé si te tocó. Bueno, ya ves que las respuestas vienen en publicaciones antiguas que traen una clave. Cuando las hermanas preguntaban, ¿y qué significa la clave S, no sé qué, unos números? Ya no me acuerdo de ninguna ahorita. Pero yo ya me sabía, esa es una publicación, es una revista, es el libro tal, es el libro, el índice tal, o sea, yo me sabía todo eso y yo me sentía, uy, no, pavo real. O sea, yo sentía que sabía demasiado porque estudiaba mucho, leía mucho. Algo que sí me sirvió de mucho ser testigo de Jehová, que me ayudó a tener más comprensión lectora. Eso sí, lo único que puedo agradecer. Lectura, ortografía, aunque realmente pues ya ves que no te permiten estudiar o te dicen que para qué vas a estudiar, pues si ya va a venir Armagedón. Y mírame, o sea, yo tenía 12 años cuando acabé la primaria, iba a entrar a la secundaria y mi mamá me metió a la secundaria y ya no me dejó estudiar. Me dijo, no, es un mal ambiente para ti, mejor pues aprendes lo que puedas aquí en la casa y hasta ahí.
ya no me dejó estudiar. Yo estudié, ya acabé la prepa, hice más cosas, pero ya de grande. O sea, ya lo hice ya de manera independiente y cuando yo ya estaba expulsada. No fue Ok. antes, no podía. Correcto, pues creo que me hiciste recordar esta parte de los repasos escritos, porque acuérdate que en ese tiempo, creo que por los 90s, porque después ya era el repaso oral y bueno, le cambiaron, ya ves que se ha Ujú, actualizado, pero en sí. esos ministerios del repaso escrito, ¿te acuerdas que venían unas preguntas bien difíciles y era una tortura para, digo, sobre todo me acuerdo para muchos hermanos que no se preparaban, y era de meterse a investigar y que la referencia, como tú dices, y ya estaba el que no se preparaba y ni levantaba la mano, y estaba el que tenía su ministerio todo marcado ahí con el Y texto. todas las preguntas que eran 60, no me acuerdo cuántas eran, todas las preguntas levantando la mano, todas. Ya Una me vez era imagino. yo, sí, una Pero, vez era yo. pero esa parte fue, y era el tema de que, bueno, tú te criaste en esta, recuerdo lo que dijiste al principio, te sentías cobijada por los hermanos, por Sí, ese amor, porque era sí, como protección tanto para ti como para tu mamá, que eran sí. precursoras. Bueno, y, y, Y solas. y solas, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de familias de dos personas que solas van a la reunión, que están pasando por persecución, se les tiene, sí, cierto tipo de empatía, pero sí un poquito de lástima, porque, Sí, o sea, la verdad. es una palabra que pues se usa, ¿no? Porque mira, ellas vienen solitas a la reunión y como por ejemplo para reafirmar el adoctrinamiento Sí, de otros, ¿no? Mira, tú ni sí, predicas y tienes a tu papá y a tu mamá que vienen al salón. Mira la hermana. Digo, me acuerdo porque siempre había un sí. caso en cada congregación. Bien, tú no notaste eso, de alguna manera te sentiste bien, pero empezó a pasar el tiempo y bueno, empezaste a crecer y te bautizaste, ¿no? Antes de ser precursor Sí. y todo eso. De hecho, Cuéntame esa parte. antes de bautizarme, yo ya había empezado a tener problemas con algunos hermanos. Siempre, te digo, aparenté más edad de la que tenía. O sea, yo, por ejemplo, de 12 me veía como de 16 o 18 años. O sea, pues estaba muy desarrollada. Y las hermanas empezaron a atacarme por ese lado de que debes de usar la falda más larga que los demás. Yo decía, pero si tal hermana trae la falda igual que yo, o sea, me dice, sí, pero a ti se te ve mal. Y pues tú te lo crees. O sea, en ese momento te lo crees. No, yo no pienso que se me va mal, o sea, es largo. Ahora también digo, como contexto, mi mamá era costurera y ella me cosía el uniforme, me hacía el short de física de la escuela. Imagínate a todas las niñas con su playera de física, su short, y yo con bermuda. Mi falda me llegaba unos 10 centímetros arriba del tobillo. Pero Y que en la todas las escuela niñas, tenías compañeras que iban a la no, reunión, pero no, entonces por tu conciencia lo hacías. no, porque mi mamá me la ponía. Mi mamá me Ok. decía, no, tú tienes que andar así, tú te tienes que vestir así, porque Jehová te está mirando en todo momento. Entonces siempre estaba señalada porque, ay, es que mira cómo se ve, ay, es que la hermana, es que la aleluya, es que el no sé qué, o sea, era como que una, pues un bullying que te hacían en ese tiempo y lo aprendías a tolerar, lo tolerabas con gusto porque, o sea, era tanto el amor a Jehová, el amor a la organización, que tú decías, no me importa, o sea, que digan lo que quieran, o que me veían salir a predicar. No te voy a negar que sí me daba pena. Creo que eso es algo que nunca me gustó. Pocas personas creo que les guste predicar. O sea, a Mm. mí no. La verdad, de pequeña no me gustaba, pero lo hacía porque sabía que era parte de mi responsabilidad como testigo de Jehová. Entonces, digo, todo eso, aunado a que yo salía con hermanas mayores y siempre me decían, no te puedes poner eso no está bien, ese color no te queda, eh, no debes de usarte la ropa pegada. O sea, la ropa, incluso las blusas, si estaba ligeramente transparente, oye, tápate, ponte mi suéter. Se te transparenta el corpiño, la ropa interior. Y eso como niña dices, no lo entiendes. Ya de grande ya lo empiezas a entender y dices, o sea, qué mala onda. O sea, me hicieron sentir mm, o sea, como si fuera una descarada, ¿no? O sea, como si hubiera sido una chamaca loca. Ay, perdón. Me hacían sentir mal hasta el punto en que, pues yo no sabía ya qué ponerme. Y lo que me decía mi mamá, eso me ponía.
Incluso en una ocasión me acuerdo que cuando ya estaba grande, tenía una amiga, que era de Guerrero, mi mejor amiga, Lucy, Lucy Pacheco, me acuerdo, antes de bautizarme, de hecho, ya era mi amiga. Y ella era morenita, pues era de Guerrero, tenía facciones, pues, como, pues, la gente de allá de Guerrero que es morenita, así chaparrita, menudita, cuerpo así muy delgadito. Y ella me regaló un labial, color como un rojo encendido. Y ella tenía uno igual. Entonces, nos lo pusimos las dos y obviamente a mí no se me veía como a ella, se me veía mucho. A mí me llamaron a la sala B para que me quitara el labial, porque era indecente, era impuro, era impropio, porque era provocador. Entonces, todas esas cosas que te van marcando y dices, o sea, entonces te enseñan a llevar una vida que no es la tuya, no te puedes poner lo que te gusta. O sea, sí te comenté cuando platiqué contigo que a mí me llamaron la atención por una pulserita que traía en el tobillo, que porque esa pulserita en la antigüedad la usaban las prostitutas, hazme el favor. O sea, ¿cómo le ¿Quién lo dices vio? a Oye, una ¿quién niña de estoy? 13 años? O sea, y entre esas muchas cosas que te puedo comentar que sí las personas eran muy, como que siempre se estaban fijando en qué estaba haciendo yo, que si estaba mirando demasiado muchacho, oye, la vista es natural, una muchacha adolescente, jovencita, ves un chico guapo, Pues pues te quedas claro. mirando. Pues sí, se aprecia, claro. Me estás provocando, que no debes de hacer eso. Otra cosa que a mí no me gustaba por parte de la religión era es que mi mamá todo les creía, todo les creía. Esa hermana que te digo, la que me dijo que yo llevaba un vestido a la asamblea que para ella era una pijama, porque ella lo usaba para andar en su casa, esa hermana tenía una hija a la que, según mi mamá le daba estudio a ella, a la mamá, y yo le daba estudio a la niña. Pero pues yo estaba chiquita, tenía como unos 10 años, y pues nos la pasábamos jugando. En vez de dar estudio, nos poníamos a No, jugar son como niños, niños. pues Éramos claro. niños. Entonces, esa niña era tan mala eh, que en una ocasión, jugando, me regaló unos billetitos didácticos, juguetes didácticos, y pues yo me los eché en mi bolsa donde traía mi Biblia y todo, y unos vestiditos de Barbie. Yo ni siquiera tenía Barbies. O sea, no tuve Barbies de pequeña. Y me dice, te lo regalo. Vi las zapatillitas y yo, ay, qué bonitas zapatillas. Te las regalo, llévatelas, las regalo. Me las regaló, me las eché en mi bolsa, acabamos de jugar. Su mamá y mi mamá terminaron el estudio, se quedaron platicando un buen rato. Y cuando estábamos despidiéndonos, me dice, la niña se agarra de su mamá, tenía la misma edad que yo, y se pone a llorar. Es que Chris me robó los vestiditos y unos zapatitos y también llevó unos billetitos, los que me compró mi papá. Se puso a llorar y yo dije, no, ella me lo regaló. Pues nada más por eso que dijo la niña, mi mamá me dio una santa madriza, pero madriza. Y aparte agarró un cuchillo caliente y que me quemó la mano. Ándele por ratera. O sea, yo no me lo robé, o sea, de verdad, o sea, yo se lo dije años después, le dije, mamá, te lo puedo jurar por lo que quieras, yo no me robé nada. O sea, esta niña dijo que yo me lo robé, pero no era cierto, o sea, no agarré nada. Y aún así, ella siempre tenía sus dudas. Si los ancianos le decían algo, obviamente ella lo creía, que su hija tiene unas miradas muy lascivas a los hermanos. Óyeme, no sé si de verdad era o no era, porque pues ya no me acuerdo, pero yo los veía porque pues eran chicos guapos, ¿no? Nada más. Pero eso también le llamó la atención a mi mamá y mi mamá era tiro por viaje. Una cacheteada bien puesta para que se le quite lo loca y coqueta. La vara de la Incluso, disciplina, siempre poniéndole. incluso en una ocasión estábamos dando estudio en el Zócalo, donde había un puesto de platería, y pues nunca falta el niño que se te queda mirando, te hace ojitos, se sonríe, y pues tú sonríes con él. Volteo, me sonríe el muchachito de un puesto, no me acuerdo ni quién era, no era conocido. Y cuando mi mamá se da cuenta de eso, me voltea la cara, pero un cachetadón. O sea, entonces yo mira, andaba así, con ese miedo de que, no, es que me vaya a pegar mi mamá. Es que Jehová me está mirando. Es que eso está mal. Es que no está bien hacer aquello. O sea, entonces como niño, creo yo que es una infancia muy cruel para un niño vivir
ya sea como testigo de Jehová, ya sea como mormón, como la iglesia que sea, la religión que sea, creo que desde entonces yo entendí que los niños no deben de tener religión. O sea, los niños deben de crecer, ser niños. Así como uno respeta su sexualidad cuando ya son mayores de edad y ellos dicen, bueno, yo quiero ser esto, yo me siento así o quiero andar con una persona del mismo sexo. Ok, sí, mijo, pero cuando estés grande, no ahorita. Si no les permitimos fumar, usar drogas y nada de eso porque no está bien, yo creo que tampoco está bien imponerles una religión. Les dañas la infancia a los niños. Y creo que no hay un solo testigo de Jehová que pueda decirme, pues sí, yo viví una infancia totalmente feliz. Porque hasta quienes realmente aparentan ser felices, cuando llegan a esta edad, o sea, yo tengo 43 años y fíjate, hay muchas cosas que yo todavía no logro sacarme de la cabeza. Y es que siempre que tratas tú a alguien, siempre vas a recordar lo malo. O sea, cuando el cerebro es así, te acuerdas de lo bonito, pero lo que te marca más que lo bonito es lo malo. Uy. O sea, y siempre se los digo incluso a las personas, no le dejen esas ideas a los niños, no debemos de repetir esos patrones. Yo tuve que romper ese patrón porque yo ya estaba portándome igual que mi mamá conmigo, yo con mi hijo, el mayor. Era de que, hiciste eso, pues te voy a dar una madriza. Que hiciste aquello, pues te voy a dar en tu madre. O sea, ahora digo, bueno, Claro. perdóname por las groserías. Ahora No, sí ya. pero así es, somos mexicanos, claro, Bien, claro. bien mal hablada. Pero entonces llegas a entender que tenemos que romper esos patrones. O sea, a mi mamá le educaron así y aparte de eso, la religión hizo que ella fuera peor todavía conmigo. Pero en su entender, ella tenía su razón. O sea, y uno tiene que entender también eso, que de mi lado yo tengo mi razón y de tu lado tú tienes tu razón. O sea, todo podemos entenderlo, solamente que hay que tener un poquito de empatía. Pero cuando tú le haces ese daño a un niño y lo tratas de esa forma y le impones algo que ni siquiera entiende, o sea, le estás dañando su infancia. Sí. Los niños no deben de tener religión. Como dijo el doctor, no terminan de fortalecer Exacto. algunas áreas del cerebro porque se le impide la maduración, ¿no? O sea, con esas ideas que a lo mejor sí le vienen bien a los adultos porque ellos eligieron esa religión, ¿no? Claro. Y está bien, cada quien puede profesar, ¿no? Y me encanta que las entrevistas son desde el corazón, desde las anécdotas y desde la parte en la que tú hiciste clic en tu vida y dijiste, ¿sabes qué? No me siento bien porque me acabo de dar cuenta que es un daño hacia mi persona y hacia mi familia. Sí, Qué, así qué, es. qué bonito es que los extestigos de Jehová estén saliendo para contar eso y no para atacar a Jehová, para los que quieran creer, y no para atacar una organización que pues bueno, ya está muy dañada en todos lados, porque estas experiencias en todo el mundo son similares. Todas, todas. Y como te decía en uno de los comentarios que vi que decían, no, es que, ¿cómo sabes si hay evidencia de lo que está diciendo? Lo comentaron en el video del doctor Vélez. ¿Cómo sabes si no les pagan cuánto dinero por decir esto? O sea, y cuando juntas a muchas personas que no se conocen, que son de diferentes estados, países, de diferentes épocas, porque este niño, el doctor Vélez es un jovencito, tiene creo que 30 años, dijo, ¿no? Galvez sí tiene Yo tengo 30. 43 años. O sea, te estoy hablando que todo eso yo lo viví en el 88, del 86 en adelante. O sea, yo cuando fui precursora, yo fui de las precursoras que hacían 90 horas. O sea, Chale. regular eran 90 horas y precursor auxiliar hacía 60 horas. Ahora cuando digo, no, es que cuando hacíamos, en ese tiempo, el precursor regular hacíamos 70 horas, ahorita ya es menos. Yo, ¿es menos? Ya me puse a buscar. Y yo, ¿cómo que ya es menos? Ay, pues qué ofertón. Sí, se están volviendo muy Un buen descuento. condescendientes. 90 horas hacerlo en ese tiempo, en los 90, 90 en los 90. Sí, sí, 90 sí. horas. Y créeme que sí te puedo decir que por lo menos mi mamá y yo éramos de las personas que si no llegaste a las 90, con toda la pena del mundo y pidiéndole perdón a Jehová, es que Jehová, nada más hice 78, no pude hacer más, pero el siguiente mes le echo ganas y voy Y con todo, hasta repongo. las paradas de los camiones me voy a Ah, predicar. Y lo hacíamos, y lo hacíamos de corazón, o sí, sea, de también. verdad. Pero
Dentro de la religión, o sea, volviendo al punto de donde empezamos, cuando yo me bautizo, yo ya había tenido pues ciertos pretendientes, eh, algunos que pues llevaban una mala vida o que llevaban doble vida. Y cuando pasa que yo descubro ciertas cosas que estaba haciendo uno de los jovencitos que me hablaba, yo se lo comento a los hermanos, como todo testigo de Jehová, buen testigo de Jehová. Ves algo y corres con el anciano y le dices, mire, es que yo vi que esto y esto y esto. Bueno, cuando pasó eso, a mi mamá también le pasó de que vio una situación con unos hermanos, va y reporta, y resulta que los expulsan. Y eso te deja como que un sentimiento de culpa, así como de que, ¿para qué hablé? Pero es que no me lo puedo callar, tengo que decirlo. Uno de los hermanos daba un discurso que a nosotros se nos hacía muy bonito. Ahora se me hace muy estúpido. Sí, pues de este lado. Se me hace muy bonito porque el discurso de las herramientas. Entonces, haz de cuenta que la Sariñana eran las escobas de la congregación, porque nos damos cuenta de muchas cosas, las reportamos y iban para el comité. O sea, de verdad. Entre esos hubo relaciones de dos muchachas, dos hermanas, que eran precursoras, hermanas de la congregación, no hermanas entre ellas, y que eran amantes. Va para afuera. Bueno, no fueron para afuera, pero sí la censuraron. Otras que decían, no, esta niña anda coqueteando mucho con el esposo de la hermana fulanita de tal, y mira los que ahora se acabaron separando y hasta hijos tienen. Y a mi mamá le decían, oye, hermana, es que usted le está levantando calumnias. No todo lo que usted ve es lo que es. Y vimos tantas cosas, Neri, tantas, que de verdad llegabas a la casa, te sentabas y decías, o sea, ¿qué hago? Tengo que decirlo, no me lo puedo callar. Sí, porque aparte lo tienes que hacer, lo tienes, es un deber siendo testigo. Deber. Si tú te lo quedas, ya eres cómplice. Sí, claro. Entonces, era como que la máxima autoridad. O sea, el anciano, tú le tienes que decir todo lo que viste. No importa a quién viste, pero eso sí, no hayas visto a su hijo tomando porque no te lo iba a creer. Eso sí. A mí me llamaron la atención porque vi a un hermano, un siervo ministerial, fumando y me llamaron la atención a mí. Me dijeron que no, que vi mal. Tal vez traía una pluma en la mano, pero el cigarro no era. Y yo no sabía que las plumas sacaran humo. Era moderna la pluma. Me llamó la atención. Dije, bueno, y ya aprendí como que, dije, no, yo no me voy a meter en problemas porque yo quiero ser precursora, porque yo quiero hacer esto. Entonces yo me bautizo y meto mi solicitud para ser precursora auxiliar. 3 meses duré de auxiliar y luego metí la solicitud para precursora regular. Ya a partir de ahí ya viene lo más bueno, lo más bueno, más bien lo más feo. Cuando yo me meto como precursora regular, ya ves que al año vas a las clases de precursor. A mí ya no me tocaron, porque cuando yo empecé como precursora regular, yo tenía 16 años y fue cuando tuve el problema con el anciano de la congregación que te comenté. El anciano, si puedo decir su nombre, ¿verdad? Si tú quieres. Daniel Mena. Se llamaba Daniel Mena, o se llama, no sé si viva, Daniel Mena de la Congregación Centro de allá de Cuernavaca, el perro, porque sí era un perro desgraciado, ya tenía la fama de hacer lo mismo con otras jovencitas y nadie lo sabía. O sea, mi mamá lo tenía en un altar. O sea, el hermano Mena era tan buena gente, era la persona más amable, más amorosa, más comprensiva. Le iba muy bien porque tenía un negocio propio y pues siempre tenía buena solvencia, buen carro y su esposa siempre la traía como reina. Tenían un hijo nada más y pues para todos era el ejemplo a seguir. O sea, ¿quieres un ejemplo de vida? La familia Mena. Porque su papá también fue superintendente, era anciano de congregación. En ese tiempo, el señor Arnulfo Mena era muy conocido en el circuito y la verdad es que tú no te esperas andar sacando mierda de entre esas cosas, ¿no? Entonces, volvemos al discurso de las herramientas, te digo que yo era la escoba. Yo era la escoba. Cuando pasa eso, había un muchacho que me andaba pretendiendo. Era bueno, no tenía ningún cargo, era publicador. Él me decía que era precursor auxiliar en ocasiones, él tenía 20 años, yo tenía 16. Y cuando yo empiezo a tratar de salir con él, a hablar con él, nos veíamos salir era en ese tiempo, no era de que vámonos a tal parte, ya ves que eso no está permitido. Sí, no. Era de que
En la asamblea te quedas de ver con la persona que quieres platicar y en un lugar donde todos te vean, pues estás platicando o se sientan juntos. Esas eran nuestras citas, o sea, eran unas citas muy románticas. Sí, me y, acuerdo. y cuando pasa eso, el anciano luego se da cuenta y me dice, oye, ese muchachito no me gusta para ti, pero como el anciano lo ves como un papá, o sea, como yo no tenía papá dentro de la organización, yo lo veía como un papá, o sea, una autoridad. Yo, hermano, ¿pero por qué? Pues es que a mí me cae muy bien, es bien agradable, es muy espiritual. Siempre cuando queremos que a nuestra familia le agrade a alguien, siempre decimos, es muy espiritual, aunque Sí, no lo maduro, sea, maduro espiritual. muy maduro, muy espiritual. Y me dicen, no, es que mira, es que él tiene muy mala fama y tú estás comenzando, eres una jovencita, estás muy chica, enfócate en otra cosa, métete bien en el precursorado, deja esos asuntos de noviecitos y todo eso. No, bueno, yo no, entre que le hacía caso, pero a la vez pues me llamaba mucho el muchachito, pues me gustaba muchísimo. Y pues yo a él también, porque me buscaba bastante. Entonces, cuando esa vez, él ya, de acuerdo con mi mamá, le dice que me va a llevar a hablar con los ancianos de este muchacho, porque él era de otra congregación. Él era de la congregación Prados de Cuernavaca. Y como él a veces iba a mis reuniones, pues ya lo conocía muy bien. Entonces me dice, no, vamos a ir a hablar con los ancianos de Omar para que ellos te digan la clase de fichita que es. Así me lo dijo con esas palabras. Y dije, bueno, pues que me diga lo que me tenga que decir. Prefiero saberlo antes que después. Y cuando vamos a ver a los ancianos, según, él me lleva a una casa. Y para eso digo, bueno, para explicar más o menos el contexto de por qué fui con él, porque pues también no es bien visto que tú salgas sola con un anciano, pero ya había una costumbre, o sea, cuando salimos a predicar, él estaba ahí siempre, salía en las tardes, como yo también salía, era precursora, tenía que salir todos los días a predicar. Entonces, a veces me tocaba con él, a veces me tocaba con su esposa, porque en la tarde salíamos muy poquitos, mi mamá siempre se iba con otras hermanas y siempre acabamos en el mismo punto donde empezamos. Entonces, para todos el hermano Mena era de mucha confianza. Y cuando me decía, mira, tal día nos vemos, vamos a hacer unas revisitas aquí y allá, y vamos a hacer las revisitas. Yo lo acompañaba a dar sus estudios, me pasaba estudios él a mí, porque él no tenía tiempo de atenderlos. Entonces ahí es donde veías la preferencia. Y yo veía como que la mala vibra de una de las hermanas que lo seguía mucho, que siempre andaba con él, parecía su secretaria, le llevaba las cosas, a veces que le llevaba la pastilla para la gastritis, o se tenía muchas atenciones con él. Hasta después del comité que nos hicieron, los dos, me vine a enterar que esa señora era su amante de muchos años, de muchísimos años. Ella fue una de las que me agredió cuando me hicieron el comité de que fue cuando yo lo denuncié, porque cuando él me lleva a ese lugar, mi mamá me dice, no, sí, está bien, ve con el hermano Mena, van a hablar con las personas, y me lleva supuestamente a hablar con los ancianos, no me llevó con ningunos ancianos, Neri, me llevó a una casa donde él trató de propasarse conmigo, o sea, y bueno, digamos que trató, no llegó a más, no hubo este abuso ni nada de eso, pero sí me tocó. O sea, cuando él me dijo, quiero saber por qué estás tan aferrada con Omar, quiero que me digas hasta dónde han llegado. Y sí, te voy a confesar que sí, nos habíamos echado unos buenos fajes, el muchachito y yo, o sea, unos besitos, pues para nosotros era algo muy grave porque ya ves que no está permitido. Pero pues él me hablaba ya de boda, matrimonio, imagínate, Neri, yo tenía 16 años. Obviamente le iba a creer al muchacho lo que me dijera y al hermano también. Entonces, cuando él me empieza a decir, ¿estás segura que no pasó nada? Y yo le decía, no. Entonces yo le empiezo a decir, bueno, sí, en una ocasión que fue por mí a tal lugar, pues me llevó y me dejó en mi casa y cuando ya me iba a bajar, pues me dio un beso. Y yo así como que, pues con la vergüenza. Pero, ¿qué más hicieron? Y hiciste esto con él, me empezó a detallar cosas, a hacer preguntas como si estuviéramos en un comité, pero él y yo estábamos solos en la casa esperando a los supuestos ancianos de Omar. Y me dice, te tocó los pechos. Y cuando me dice te tocó los pechos, él me mete la mano en la blusa. O sea, imagínate el shock para mí. O sea, cuando que a mí siempre me enseñaron mis papás, no te debe tocar nadie, no debes dejar que nadie te toque, ni que te abrace, incluso cuando te abrazan, te agarran el hombro y empiezas a sentir incomodidad o que su mano llega a bajar aquí, aléjate.
O sea, yo tenía eso muy bien grabado. Entonces yo le dije, no, y me agarró mi blusa y le dije, no, no, nunca me tocó nada. Y me dice, nunca te tocó las piernas y me quiere meter la mano en la pierna. De verdad, Neri, que yo sentía que me moría en ese momento. O sea, yo no podía creerlo. O sea, era tanta mi impresión que dije, ¿cómo el hermano Mena? O sea, es como mi papá. O sea, ¿cómo me va a estar tocando? Y como uno siempre anda con faldas, pues él trata de meterme la mano y lo vuelve a intentar y me dice, yo sé que tú me deseas, igual que yo te deseo, porque tú me deseas. Y yo digo, o sea, ahora lo pienso así. Yo, pinche viejo desgraciado. No es bueno burlarse del físico, pero para una muchachita de 16 años, era una niña. Yo en ese momento, después de verlo como un papá, lo empecé a ver como un agresor, como alguien que me estaba dando asco. Y sobre todo por el concepto en el que yo lo tenía. O sea, él se sentía con autoridad sobre mí porque él ayudó en mi casa. Techaron mi casa nuevamente porque o en tiempo de lluvias teníamos goteras, la mitad de cartón, la mitad de la casa tenía la mina de cartón. Él organizó la gente y que hermanos, hay que apoyar a las hermanas Ariñana y todos vamos a techar. O sea, un acto de amor muy hermoso por parte de los hermanos y de él porque pues él puso todo el dinero, no pidió cooperaciones. Cuando a mi mamá, apoyando ahí el arreglo del que se hizo al salón, se le caen sus lentes, ella usa lentes desde chica y muy gruesos, de mucho aumento, se le caen los lentes, se le rompen y pues literalmente se queda sin ver. El hermano Mena sacó dinero, hermana, aquí está, cómprese sus lentes, hermana. O sea, nosotros lo veíamos como un puto dios. Bueno, Claro. no, ¿verdad? Pero le tenemos un respeto y un cariño que de verdad no, o sea, no te puedo describir cómo queríamos a ese hermano, pero no como él pensaba que yo lo quería. O sea, yo lo quería, pero no como hombre, no como una persona que yo deseara. Y él siempre recuerdo que cada que nos hablaba de la debilidad humana, y eso, quien escuche y, ay, perdón, quien sepa o lo haya conocido, te puede decir lo mismo. Él siempre decía, es que el humano tiene la naturaleza de pecar. Si usted y yo nos quedamos por alguna razón, una tragedia, nos tenemos que quedar en un cuarto donde solamente nos divide una cortina. ¿Pecamos o no pecamos? Y siempre la gente se quedaba callada. Yo decía, no, sí pecamos, porque somos humanos. Si tú piensas que no vamos a pecar, es porque tú te sientes superior. O sea, es porque tienes soberbia en ti. O sea, no, le decía yo, no, porque yo para pecar con algún hermano, a mí me tiene que Pues sí. gustar. O No, sea, no todo el tiempo. No todo el tiempo se puede pecar. Claro que exacto. no. O sea, a mí me tiene que gustar esa persona para que yo quiera hacer algo con ella, ¿no? Que aunque a mí me pasaba con el chico con el que estaba saliendo. Entonces, cuando pasa esto, yo trato de buscar ayuda de alguien. Trato de buscar, a ver a quién le podía yo decir. Porque como mi mamá era tan dura, era tan estricta, Oye, no tenía pero lo ahí en ese dato, cuando pasó e intentó hacer lo demás, ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó? Es decir, De lo hecho, que me nos decías retiramos, de la nos oración. retiramos. Ah, eso fue lo que me hizo a mí hablar contigo. Cuando oí que el doctor Vélez dijo, después de que él tuvo un suceso fuerte, y dice, en vez de preguntarme cómo estoy, cómo me siento, me dice, vamos a pedirle perdón a Jehová. O sea, literalmente esas palabras me dijo este estúpido viejo, y me dice, mira, vamos a hacer una oración a Jehová. Y en la oración a Jehová, su oración fue así. Pidió perdón por los pecados que cometimos, que pudimos cometer y que vamos a cometer. Ay, caray. Así fue su oración del maldito asqueroso. Y pero yo decía, Jehová, o sea, yo no estoy pecando. O sea, yo no quería que me tocara. Yo no aprobé en ningún momento que me acercara. O sea, pasó el rato y yo le dije, por favor, lléveme a mi casa. Lléveme a mi casa, ya me quiero ir, porque él cerró la puerta. Cuando yo vi que cerró la puerta, en ese momento cuando tú ves que se levanta, pues era una casita pequeña, y en esa casita, yo recuerdo que en una ocasión me comentó que él hacía, allí se reunían para hacer comités de situaciones fuertes, o sea, de situaciones graves o delicadas que no podían tratar en el salón, en esa casa hacían comités. No sé quién más, pero eso fue lo que él me comentó, que ahí se reunía con otros ancianos. Entonces, cuando yo le digo, me quiero ir a mi casa,
yo sentía, haz de cuenta que alguien te agarra con la mano sucia o enlodada o que tiene como que algo y que te agarra, como que sientes esa sensación en el área donde te tocó. Yo sentía aquí, o sea, tenía como que eso de jalarme así, o sea, la tela, o sea, yo me quería como que limpiar eso, como si me hubiera dejado algo, porque yo estaba choqueada, o sea, estaba en shock. No podía creer que el hermano que yo más respetaba, que era mi ejemplo a seguir, que me había dicho que yo era, o sea, que era la promesa de la congregación para poder irme a Betel, para poderme incluso hasta a donde yo quisiera, territorio aislado, que él me podía llevar a no sé dónde, que él me podía hacer llegar a Betel. Y pues un joven, cuando es amoroso de Jehová, o sea, que es celoso en su fe, le dices Betel y se emociona. O sea, te emocionas, dices, ¿que quieres ir a Betel? Sí. Cuando conoces a un betelita es como conocer a un artista. Dices, ay, ese hermano es betelita, ay, quiero platicar con él, tomarme una foto con él, o sea, quiero sentir a ver qué se siente, ¿no? Porque tiendes a admirar a esas personas que ya llegaron a ese lugar, sin darte cuenta y sin saber la clase de cosas que se hacen allá en Betel y todo lo que viven ahí, de verdad. Ahora que lo sé, pues ya no tengo la intención, ni me pasaría por la mente si No, para volviera nada. a estar ahí, pero él me ofrecía eso desde que yo me bauticé porque me decía que mi fe era tan grande y que aparte que mi devoción era tan fuerte, porque yo era de las que la atalaya me preparaba y eran las anotaciones a los lados, subrayaba de un color, subrayaba de otro, la respuesta de la pregunta A, B, la C, lo posible que podía decir, o sea, no, anotaciones de textos para poder dar un mejor comentario. O sea, incluso a mí me molestaba cuando alguien comentaba y leía todo el párrafo otra vez. Yo decía, Sí, no, en tus propias palabras, claro. ay, palabras, Ay, cómo me estás haciendo acordar de cosas. ojalá hubiéramos podido decirles así, ¿verdad? O sea, no estás viendo con tus propias palabras, o sea, no estudiaste o qué. Sí, Pero, claro. o sea, entonces, yo en ese aspecto sí, yo quería resaltar, o sea, quería resaltar para bien, para lo que a mí me hacía sentir que era lo correcto. Y entonces te digo, cuando pasó eso, y él vio o sea, que me puse a la defensiva, porque sí, o sea, te digo que sí, me tocó, o sea, me metió la mano en la blusa, me recorrí, me levanté inmediatamente. Luego, él vio mi reacción. Yo volteo a la cocina y veo un vaso con cubiertos. Cuando yo veo el vaso, pongo la mano en esa como barrita que estaba ahí, a un lado de un silloncito, pongo la mano ahí y le digo, ya me quiero ir. Le dije, llévame a mi casa, por favor. Y fue como que eso lo detuvo un poco para no tratar de hacer algo más. Después, bueno, acabando eso, me dijo, antes de irnos, quiero que hagamos una oración. Me toma de las manos, me dice, tranquila, no te preocupes, Jehová perdona todo. Me empieza a leer un texto de la Biblia en donde dice que Jehová perdona asesinos y todo, o sea, todo tipo de personas. Como diciendo, o sea, esto no lo tiene que perdonar, ni modo que no, o sea, no te espantes. O sea, Ay, qué yo fácil. con unas ganas o sea, salí corriendo y gritarlo a los cuatro vientos y decir, este señor no es lo que dice ser. Entonces me toma de las manos y yo estaba helada. Te lo estoy contando y ya me estoy poniendo helada. Ay, imagínate, sí. Y me dice, vamos a hacer una oración, por favor, antes de irnos. Vamos a pedirle perdón a Jehová. Y dice, pero no hice nada. Pero vamos a pedirle perdón por todo lo que pueda pasar. Y cuando te digo que en la oración dice eso, yo me quedé así como que o sea, este pendejo, ¿qué cree que va a pasar? O sea, ¿por qué va a pedir perdón anticipadamente? Si eso, en ningún momento en la organización te enseñan que tú puedes hacer eso. Tú debes evitar, porque en la mentalidad, o sea, el pecado, después de que está en tu mente, si tú lo mantienes en la mente, se hace fecundo y lo ejecutas, ¿no? Da O sea, luz el pecado. algo así. Algo así recuerdo vagamente eso. Entonces, tú tienes que sacar de tu cabeza esa idea en ese momento. Entonces, dije, llévame a mi casa. E inmediatamente yo, pues en ese tiempo hablamos de teléfonos Ladatel, ¿te acuerdas? La tarjetita. Sí. Saco mi tarjetita, le intento marcar al mentado novio, no me contestó, no lo encontré. Le marco a una amiga y le digo, oye, fíjate que pasa esto y esto y esto y esto. Y me dice, ¿cómo crees? No, estás mal, eso no es cierto. Y no me creyó absolutamente nada. Para eso, yo cuando le marco a esa amiga, ya anteriormente había habido un suceso. Cuando yo me bautizo, como al mes, mi amiga se casa, mi mejor amiga, se casa.
Y el muchachito con el que se casó, 3 días antes de la boda, cuando me dice, vamos a la casa para que te lleves unos recuerditos de la boda y se los lleves a tu mamá y no sé qué, y él vivía como una cuadra del salón. Entonces, vamos, y en eso me dice, como él también era mi amigo, Juan Carlos Almerón se llama el tipo, o se llamaba, no sé, el que fue marido de Lucy, de mi mejor amiga en ese tiempo. Y me dice, Cris, es que yo ya no me quiero casar. Y yo, pero ¿cómo crees? Ya faltan 3 días. No, no puedes hacer eso. O sea, no le puedes hacer eso a Lucy. O sea, ¿por qué no lo pensaste antes? Y me dice, no, es que yo ya no estoy seguro. Es que, es que tú me gustas. O sea, tú dime y ahorita yo dejo todo y me voy contigo. Entonces eso me hizo sentir tan mal. O sea, porque aparte de que el muchacho no me atraía físicamente, era mi amigo, yo lo quería muchísimo como amigo y era el futuro esposo de mi amiga y yo era su dama de novia de boda, o sea, yo iba a bailar ahí En el en vals. esa boda, el vals con ellos y todo. Y yo sentí muy feo y en ese momento haz de cuenta que estando ahí en su casa me estaba entregando los recuerditos que íbamos a poner, yo les iba a ayudar a decorar el salón, me está entregando esas cositas de cerámica y cuando me las está dando, me da un beso. Y yo me quedé así como que, o sea, no, Juan Carlos, no, no, pues es que no, eso no está bien, no. Y me ven sus hermanas. Y sus hermanas me la hacen de emoción a mí, o sea, casi me van a agarrarme del cuello y no puedes hacerle esto a tu amiga y no sé qué. Yo no hice nada, o sea, es que Juan Carlos ya no se quiere casar. Y se arma un mitote porque él se aperró y dijo, ya no me quiero casar. No quiero, no quiero, no quiero. No sé cómo lo convencieron. Entonces, una de las amigas a la que yo le hablé fue una de sus hermanas de él. Yo me llevaba muy bien con ella. Y me dijo, no, ¿cómo crees? No, esto es mal. No, es que no es posible. Mena no puede hacer eso. A Mena lo conozco desde hace muchos más años. Desde otra congregación donde yo estuve, yo lo conozco muy bien. Y yo tenía como 6 años de conocer al hermano Mena. Entonces, ella me decía, no, no, a lo mejor entendiste mal, pero ¿cómo vas a entender mal, Neri? O sea, si yo sé lo que viví. Claro, ok, Entonces, claro. entonces cuando yo me sentí como desprotegida, dije, pues ¿a quién más le digo? Pues a mi novio. Pues el mentado novio nunca contestó. No pude hablar con él, no le pude decir nada. Y tardé un tiempo para poder decírselo a mi mamá. O sea, ya cuando yo se lo digo y me atrevo a decírselo, porque yo hasta eso traté de ya no salir mucho a predicar, empecé a bajar un poco en lo que pasó bueno, mi amiga se casó, ella se casó, todo bien, todo normal, traté de tomar mi distancia con ella y con su esposo, porque pues yo sentía feo, o sea, yo sabía lo que había pasado, sus hermanas también, y yo no me atreví a decirle nada a mi amiga. Entonces pasan los meses y a mí ya me toca ir a mis clases de precursor, pero yo ya estaba como que como que en esa tablita que ya, o sea, ya no estaba fija en mis ideas. Y yo cuando hablo con mi mamá, precisamente para decirle lo que pasó, mi mamá no me cree.